Buenos días tengan ustedes estudiantes, segundo año de secundaria presente. El día de hoy vamos a hablar sobre la célula, su función y multiplicación. Podemos ver las imágenes, ahora nos enteraremos de qué trata. La célula, hasta el final del siglo XIX, no se elaboró la teoría celular, que enuncia que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos y que además toda célula proviene de otra. Todas las células tienen una estructura común: la membrana plástica, el citoplasma y el material genético o ADN. Se distinguen dos clases de células: las células procariotas sin núcleo y las células eucariotas, muchos más evolucionadas y que presentan núcleo, citoesqueleto en el citoplasma y orgánulos membranosos con funciones diferenciadas. Aquí tenemos las imágenes, ¿no?, de las partes de la célula. Forma y tamaño de las células. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: membrana plástica, citoplasma y material genético. ¿Cuál es el material genético? El ADN. Las células tienen la capacidad de realizar tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción, como todo ser viviente. La forma de las células está determinada básicamente por su función. La forma puede variar en función de la ausencia de la pared celular rígida, de las tensiones de uniones a células continuas, de la viscosidad del citosol, de los fenómenos osmóticos y de tipo de citoesqueleto interno. La célula y sus componentes, función y estructura. Acá podemos observar la membrana celular. ¿Y qué será la membrana celular? Aquí lo podemos observar, todo el contorno. Dice que es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Esta barrera es una permeabilidad selectiva. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Estructura: dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas. Aquí está la célula. Su función: aíslan el contenido de la célula del ambiente externo, crea una barrera selectivamente permeable donde solo entran o salen las sustancias necesarias. Transporta sustancias de un lugar de la membrana a otro. Percibe y reacciona ante estímulos provocados por sustancias externas. Y permiten la comunicación entre células. Citoplasma y citoesqueleto. Aquí tenemos el citoplasma, está la flecha, la parte interna, el citoplasma. Comprende a la sustancia celular que se encuentra dentro del espacio limitado por la membrana plasmática y por fuera del núcleo, constituido por citosol, citoesqueleto, orgánulos celulares, inclusiones citoplasmáticas. Funciones del citoesqueleto: mantienen la forma celular y con elasticidad. Intervienen en el movimiento contratráctil de las células musculares. Intervienen en el movimiento ameboide, dando soporte a la emisión de pseudópodos. Citocinesis en la división celular, separando las dos células hijas. Aquí está el citoesqueleto.
Retículo endoplasmático liso y rugoso. Aquí tenemos el retículo, está la flecha, citoplasmático, liso y rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Es un órgano que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas de secreción o de membrana. Existen retículos solo en las células eucariotas. En las células nerviosas es también conocido como cuerpo de Nernst. Retículo endoplasmático liso. Es un órgano celular que consiste en un entremado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de este, no tiene ribosomas asociados a sus membranas, de ahí el nombre de liso, y en consecuencia la mayoría de las proteínas que contiene son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Aquí está el retículo endoplasmático rugoso, podemos observarlo, son unas arrugas, y el retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi, estructura y funcionamiento. Es un orgánulo presente en todas las células eucariotas. Pertenece al sistema de endomembranas. Se ubica en el citoplasma y son normalmente de 3 a 8. El tamaño de las cisternas en cada pila es variable y depende del tipo celular. Sus funciones son modificación de las sustancias sintetizadas en el RER, secreción celular, producción de membranas plasmáticas, formación de los lisomas primarios y formación del agrosoma de los espermios. Aquí tenemos el aparato de Golgi, son de 3 a 8. Mitocondrias, vacuolas, lisosomas, características, estructuras y funciones. Son orgánulos celulares que se encuentran en prácticamente todas las células eucariotas. Sus funciones son la membrana externa, bicapa lipídica exterior del cual es permeable. Membrana interna, contiene más proteínas, carece de poros y es más selectiva que la membrana externa. Contiene enzimáticos y sistemas de transporte transmembrana, espacio intermembranoso. Es un líquido similar al hialoplasma. Este se localiza entre las dos membranas. En este espacio se encuentran diversas enzimas. Su matriz mitocondrial contiene menos moléculas que el citosol. Tiene iones metabólicos, ADN circular, bicateriano, ribosomas y contiene ARNM. Aquí tenemos las imágenes del ADN que está en los ribosomas, la matriz mitocondrial, membrana mitocondrial externa, interna, el espacio intermembrana, crestas, porción, los o las vacuolas. Es un organismo celular presente en todas las células de plantas. También aparece en algunas células procariotas y eucariotas. Las vacuolas son compartimentos cerrados o limitados por la membrana plasmática. Disculpen. Función: la desintegración de macromoléculas, reciclaje de sus componentes dentro de la célula, aíslan del resto del citoplasma productos secundarios tóxicos del metabolismo.
Lisosomas. Son órganos grandes formados por el retículo endoplasmático rugoso y empaquetadas por el complejo de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas. Se encargan de la digestión celular. Su función es participar en la muerte celular. Contribuyen a la desintegración de las células de desecho. No participan en el desarrollo embrionario. Intervienen en la digestión de las sustancias ingeridas por endocitosis. Ahí estamos, la imagen de los lisosomas. El tamaño de las células es también extremadamente variable. Los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes del medio que los rodea y la captación funcional del núcleo. Aquí tenemos ejemplo de todos los tipos de células que conforman tanto al ser humano como animal y las plantas, o sea, los vegetales. Estructura de las células. La estructura común a todas las células comprende la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN. La membrana plasmática, constituida por una bicapa lipídica, en la que se están englobadas ciertas proteínas. Los lípidos hacen de barrera aislante en el medio acuoso interno y medio acuoso externo. Aquí podemos ver la imagen de la célula, sus partes fundamentales. El citoplasma abarca el medio líquido o citosol y el morfoplasma, nombre que recibe una serie de estructuras denominadas orgánulos celulares. Ya lo hemos hablado anteriormente, estamos haciendo un breve resumen. El material genético, constituido por varias moléculas de ADN, según este o no rodeado por una membrana formando el núcleo. Se diferencian dos tipos de células. Ya lo hemos tocado anteriormente. Las procariotas sin núcleo y las eucariotas con núcleo. Las células eucariotas, además de la estructura básica de la célula, membrana, citoplasma y material genético, presentan una serie de estructuras fundamentales para sus funciones vitales. El sistema endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas, orgánulos intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. Orgánulos transductores de energía son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica, mitocondrias, o de energía luminosa, cloroplasto. Podemos ver la diferencia de una célula animal y una célula vegetal. Estructuras carentes de membrana. Están también en el citoplasma y son los ribosomas, cuya función es sintetizar proteínas, y el citoesqueleto, que da dureza elástica y forma a las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. El núcleo mantiene protegido al material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. En el exterior de la membrana plasmática de la célula procariota se encuentra la pared celular, que protege a la célula de los cambios externos. El interior, cual es mucho más sencillo que en las eucariotas. Aquí podemos ver el núcleo, parecido a una yema de huevo. Funciones celulares: nutrición, relación y reproducción. Función de nutrición: comprende todos los procesos que necesita la célula para tomar la materia y energía que necesita para vivir, crecer, reponer sus estructuras dañadas, dividirse
y expulsar al medio externo las sustancias de desechos tóxicos para la célula. La nutrición puede ser de dos tipos: nutrición autotrofa y la nutrición heterotrofa. La primera, la autotrofa, donde las células pueden fabricar la materia orgánica que forma su alimento a partir de sustancias inorgánicas sencillas, H2O, CO2, y las sales minerales a partir de una fuente de energía externa, el sol, por ejemplo. En la fotosíntesis, la energía procede del sol, que es captada por un pigmento existente en los cloroplastos llamado clorofila. Nutrición heterotrofa. Las células no pueden sintetizar la materia orgánica que constituye su alimento y es necesario que la obtengan del medio ambiente. Tienen que alimentarse de otros seres vivos, de sus productos o sus restos. Especificamos nutrición autotrofa, la que hacen los vegetales, que ellas mismas se alimentan de los rayos del sol, del agua, del oxígeno, del dióxido de carbono. Y la nutrición heterotrofa es la que hacemos nosotros y los animales, ¿no? Que para ello tenemos que nosotros mismos buscar nuestros alimentos. Nutrición celular, vemos el siguiente mapa conceptual. Nutrientes dentro de las células sufren procesos químicos que constituyen metabolismo, catabolismo, anabolismo. Catabolismo son reacciones de degradación, sustancias orgánicas complejas, energía, sustancias sencillas. La energía se usa para nuevas moléculas, la reproducción o funcionamiento celular. Anabolismo, sustancias sencillas, energía, sustancias orgánicas complejas, el sol. Relación celular. La función de relación permite la interacción de las células con su entorno. Puede captar estímulos luminosos, químicos o mecánicos del medio y responde ante ellos, como por ejemplo desplazándose o realizando cualquier otro tipo de movimiento. Acá podemos ver la relación movimiento ameboide y movimiento vibrátil. Función de reproducción. Es la que permite que las células puedan originar dos o más descendientes semejantes a ellas. Las células tienen el mismo material genético que la célula que la proviene. Aunque los seres vivos pueden tener reproducción sexual, la reproducción de las células es asexual, es decir, sin intercambio de material genético entre dos progenitores. Distinguiremos en el modo de reproducirse de las células procariotas y eucariotas. Reproducción en las células procariotas. Se produce una división simple por bipartición. Se duplica el ADN circular de la bacteria, formándose dos copias exactamente iguales. Se separan estas moléculas de ADN y la célula procariota se divide en dos mitades que formarán las dos células hijas, más pequeñas pero genéticamente iguales a la célula progenitora. La reproducción en células eucariotas es un proceso algo más complejo que veremos en el siguiente ejemplo o apartado del ciclo celular. Comienza con la división del núcleo por mitosis en dos partes iguales. Después se produce la citocinesis con la división del citoplasma por bipartición, germinación o esporulación. Ese que hacemos comúnmente los animales y los humanos. Acá tenemos la reproducción celular, fisión binaria, mitosis, meiosis, ¿no? Tenemos la transferencia de DNA. Multiplicación celular. Las células se dividen mediante un proceso llamado mitosis, en la que a partir de una célula madre se duplica su material genético y obtenemos dos células idénticas entre sí. Ocurren en 5 fases. Profase, la membrana nuclear desaparece y los cromosomas duplicados se liberan al citoplasma. Metafase, los cromosomas se sitúan
en el centro de la célula. Anafase, las cromátidas de los cromosomas se dirigen hacia los polos de las células. Observamos ahí profase, metafase, anafase. Nos falta telofase. Comienza a crearse la membrana nuclear en torno a las cromátidas en los dos extremos celulares y la membrana celular comienza a invaginarse por el medio. Citocinesis. Se termina de formar la membrana nuclear y concluye la segmentación del citoplasma. Las dos células hijas se separan. Bueno, estudiantes, espero que hayan escuchado la clase del día de hoy. Solo quiero que tengan un conocimiento amplio, es por eso que he profundizado bastante en cuanto a la célula y la importancia que tiene tanto para los vegetales como para los animales y el ser humano. La actividad es simple y sencilla. ¿Qué es la célula? ¿Cuáles son las partes de la célula? Ojo, solo mencionar, por favor. Mencione usted las funciones de las células y sus subdivisiones. Repito, mencione, no conceptualice, mencione. ¿Y cómo se multiplican las células? Regáleme una pequeña ilustración. Dios los cuide, los proteja. Cuídense, cuiden a la familia y conmigo será hasta una próxima oportunidad.